este mensaje del Apocalipsis pues ha traído un gran mensaje, ¿no? De mucha edificación. Como ya hemos dicho, hay iglesias que son alabadas por el Señor. La iglesia de hoy, que vamos a estudiar hoy, la iglesia de Filadelfia, pues el Señor alaba su fidelidad. Pero también hay otras iglesias que Dios reprende, ¿no? La iglesia de Sardis, la iglesia de Laodicea, que se va a ver la próxima semana. Y hermanos, pues creo que son palabras para nosotros también, porque a veces necesitamos una reprensión, pero también necesitamos a veces una palabra de consuelo y de ánimo. Entonces, cualquiera que sea nuestra condición espiritual hoy, independiente, o más bien dependiendo de cómo vengamos cada uno de nosotros, pues creo que Dios nos quiere hablar. Y el Señor conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, y Él sabe qué es lo que necesitamos escuchar. Y con esa confianza, hermanos, pues abrimos la Biblia, con esa confianza escuchamos la palabra y pues permitimos, ¿verdad?, que Dios nos hable y que Dios nos exhorte. Entonces hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Filadelfia. Si bien no vamos a tardar demasiado, no vamos a demorar, pero creo que el mensaje es muy claro y muy hermoso también para que nosotros podamos escucharlo, entenderlo y recibirlo también, recibir lo que Dios nos quiere hablar. Entonces vamos a abrir, por favor, Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Voy a leer la primera parte, el verso 7 solamente, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Con estos títulos inicia la carta a Filadelfia. Los títulos hacia Jesús son los siguientes. El primero dice el santo, ¿no? Yo creo que todos conocemos qué significa que sea santo. Dios es santo, dice la Escritura que Él es 3 veces santo. Y esto nos hace pensar pues en la santidad de Dios y que pues nosotros no podemos entrar con manos sucias, ¿verdad? Dice la Biblia en el Salmo, ¿quién entrará a tu monte santo? Y dice, el de manos limpias. ¿Por qué no podemos entrar con manos limpias? Pues porque Él es santo. No podemos tener contacto con Dios si estamos inmundos. Necesitamos la sangre de Cristo, necesitamos la salvación de Dios, el perdón de Dios, para que podamos ser limpios y entonces poder tener contacto con Dios. De manera que la primera cosa que nos quiere hablar Dios a través de esta iglesia es la importancia de vivir en santidad. Es un mensaje a veces que no se escucha, o si se escucha pues, de una forma pues como muy escondida, muy oculta. Pero la Biblia es muy clara cuando habla sobre la santidad, sobre la importancia de la santidad. Y la santidad en la Biblia tiene que ver con la consagración. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, el Pentateuco particularmente, se nos dice que los sacerdotes, antes de poder entrar a ministrar, tenían que purificarse, ¿no? Tenían que lavarse con agua, lavar sus manos, lavar sus vestidos, lavar sus cuerpos. Cada que utilizaban los utensilios para los sacrificios, para los holocaustos, estos utensilios tenían que ser purificados, tenían que ser lavados con agua, lo cual representa la consagración que tenían estos instrumentos, tanto los utensilios como los sacerdotes. ¿Y qué es lo que significa pues consagración? Pues es apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, para poder dedicarnos a las cosas de Dios, al servicio de Dios. O sea, no podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No podemos servir en la iglesia y al pecado al mismo tiempo. Tenemos que elegir. O estamos en el mundo o nos consagramos para Dios. Y esta consagración pues es esencialmente una decisión en la cual yo le doy la espalda al pecado, le doy la espalda al mundo y decido vivir una vida limpia para Dios. Ese es el primer mensaje que podemos ver aquí cuando Dios dice, el santo es el que está hablando.
Nos está hablando de santidad. Entonces, debemos buscar la santidad. Y es cierto, vivimos en un mundo caído, tenemos una inclinación por el pecado, estamos llenos de tentaciones, tenemos deseos, pero para eso está Cristo, ¿no? Para poder acudir a Él y pedirle que nos limpie, para poder acudir a Él y rendirnos a Él y decirle: ayúdanos a vencer las tentaciones, ayúdame a vencer el pecado, ayúdame a dominar mis deseos, a tener control sobre mis deseos, para poder vencer el pecado. Y Él está dispuesto a limpiarnos, a cambiarnos, ¿no? A transformarnos. La Biblia dice en Santiago que debemos confesar nuestros pecados. Y eso es algo importantísimo, confesarlos, abrir nuestra boca, no guardar los pecados, no ocultarlos. Dice la Escritura en un proverbio: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces tenemos que abrir nuestros labios: Señor, te fallé, Señor, hice esto, pero quiero seguir contigo, ayúdanos. Entonces está hablando a la iglesia de Filadelfia el santo. Y también dice el verdadero. Dice: esto dice el santo, esto dice el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Es Jesús, porque en Él no hay ninguna mentira, ¿no? Él dijo: yo soy el camino y la verdad. Contrario a lo que es Satanás, Jesús dijo: Satanás es el padre de toda mentira, es el engañador. Una persona que vive en deshonestidad, en falsedad, en mentira. Jesús le dijo a los fariseos: no, ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿por qué todo el tiempo mienten? Entonces, a diferencia de ese camino, de esa condición, Jesús es el verdadero. ¿Y a qué nos invita esto? Nos invita a vivir en la verdad, pero sobre todo a vivir en la verdad que es Cristo. O sea, a estar en Él, a caminar en su verdad, a caminar en sus enseñanzas, a caminar en su palabra, a caminar de acuerdo a su ejemplo, a seguir sus pisadas, como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, Él es la verdad, pero no solo caminar en Él, sino también practicar la verdad y predicar la verdad. Esa es la referencia que nos está diciendo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque está vinculándolo a una iglesia que efectivamente vive en santidad, que se esfuerza por caminar en santidad, como vamos a ver, Filadelfia. Es una iglesia también que abraza la verdad. Es una iglesia que tiene a Cristo en medio de sus reuniones, ¿no? Que glorifican a Jesús porque Él es la verdad. Dice también en este verso, dice: el que tiene las llaves de David. Así se presenta: el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. La llave de David está haciendo referencias a que Jesús es el Mesías, es descendiente de David, y como tal tiene la autoridad del Mesías y una autoridad del que abre y el que cierra. El que abre y nadie puede abrir, el que cierra y nadie puede cerrar. ¿En qué sentido? En que Él, como Mesías, Él tiene las llaves del reino, Él tiene las llaves de la salvación, Él es la puerta al cielo, Él es la puerta a la salvación, Él es el acceso al Padre. Cualquier persona que quiere entrar al reino de los cielos tiene que hacerlo a través de la llave que es Cristo. Pero también cualquier persona que rechaza a Cristo se está cerrando las puertas, está perdiendo la oportunidad de acceder al Padre. Él tiene las llaves para poder entrar a la salvación. Y si no tenemos a Él, pues no tenemos nada. Eso es una verdad muy importante. De hecho, es una verdad fundamental. Muchas de las herejías que se difundieron en el primero y en el segundo siglo precisamente tenían que ver con el detrimento de la autoridad de Cristo. Se le restaba valor a la salvación que Él podía dar. Y no solo en ese tiempo, hoy en día, hermanos, muchas de las denominaciones y de las más grandes herejías tienen que ver con relación a Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es un ser creado y por lo tanto no es Dios. Y esa es una herejía realmente.
Pero nosotros como cristianos creemos que Él no es un ser creado, Él es Dios mismo, como Amén. la segunda persona de la Trinidad. Por su palabra, dice la Escritura, fueron creadas todas las cosas y por lo tanto Él tiene la autoridad para dar vida, para darnos acceso al reino o también para cerrarnos el acceso. Mucha gente se va a perder, no porque no sea religiosa, porque tienen religión como los testigos de Jehová. Se van a perder porque no aceptaron, porque no creyeron, porque no reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías y es el Salvador y es el que tiene la llave para darnos acceso a la salvación. Entonces dice, se presenta Jesús como aquel que tiene las llaves, como aquel que tiene la llave para abrir o para cerrar. Algunas características de la iglesia de Filadelfia, hermanos. Fue fundada por un hombre llamado Filadelfo, rey de Pérgamo, estoy confundido con Pénjamo de Guanajuato, ¿verdad? De Pérgamo. Fue edificada junto a un río llamado Cogamos. En el año 17 a.C. fue destruida por un terremoto y fue vuelta a construir eventualmente. Seguramente allí había una iglesia, una sinagoga de judíos donde Pablo fue a predicar y allí se fundó esta iglesia por la predicación del apóstol Pablo. Después de estas pequeñas y breves características, hermanos, vemos la condición y la situación de la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús ve en esta iglesia de Filadelfia? Vamos a ver el verso 8 de Apocalipsis 3. Dice así: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aquí está hablando de otro tipo de acceso a predicar. Vamos a ver que el apóstol Pablo decía y pedía que oraran por él para que le fueran abiertas puertas para el mensaje, ¿no? Para evangelizar. De modo que aquí está hablando que la iglesia, Dios le está concediendo a la iglesia puertas abiertas para poder predicar y testificar. Y esta es la primera situación que vemos en la iglesia de Pérgamo. Dios estaba con ellos y por lo tanto le concedía la oportunidad de tener lugares, casas, familias en donde ellos pudieran predicar. Y es una verdad muy hermosa, hermanos, que hoy necesitamos entender. Porque hoy en día también Dios nos ha abierto puertas para predicar. Dios también tiene puertas abiertas preparadas para nosotros para predicar. El asunto es que a veces no las alcanzamos a ver. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Hay mucha gente necesitada y familia. Pero a veces nosotros no las alcanzamos a ver porque pues no estamos en comunión con Dios, ¿no? Preguntándole a Él, Señor, pues ¿dónde quieres que predique? A veces es una persona que está al lado, que está sufriendo y necesita una palabra de consuelo, un consejo, necesita una palabra de Dios. Y a veces nosotros, como estamos tan ocupados en nuestras actividades, pues no podemos darle esa palabra, o nos da vergüenza, o tal vez no tenemos tiempo, estamos muy ocupados y dejamos pasar esa oportunidad. Pero la verdad es que hay puertas, hermano. Nada más necesitamos abrir nuestros ojos. La verdad es que hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en nuestro entorno. De veras, hermanos. Es una realidad. Pero necesitamos tener la visión de Dios para poder predicar. Y necesitamos también pedirle a Él que nos capacite. Tal vez es un vecino, tal vez es un amigo, una amiga, tal vez es un familiar el que necesita que vayamos a orar por él. Digo, lo hemos visto, ¿no? Ahora que hemos ido al hospital, la gente ahí está, hermanos. Si hoy vamos, ahí va a estar. Si hoy le llevamos algo o les compartimos una palabra, seguramente nos van a escuchar. Si vamos a la cárcel, allí va a haber gente que necesita el mensaje. Si tenemos la audacia
la valentía de ir a tocar la puerta al azar, seguramente va a haber gente que nos quiera escuchar. Hay puertas, hermanos. Dios le concedió a esta iglesia una puerta que nadie puede cerrar para que ellos pudieran testificar. La pregunta aquí es si estamos dispuestos a llevarlo a cabo, ¿verdad? No, si el pastor no va, pues no vamos, hermanos. Si no me acompaña la hermana, pues yo no voy tampoco. Así a veces nos sentimos. Incluso como pastores o así como que estamos encargados. No, pues si alguien no me acompaña, pues me da miedo, ¿no? Tenemos que hacer a un lado cualquier pensamiento e ir y predicar, ir y orar por los necesitados. Esa es la misión que tenemos esencialmente. Es muy hermoso cuando pensamos en la gran comisión. El Señor Jesús, antes de partir, les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea, como me parece, y lo escuchaba un hermano, lo decía de esta manera, es como el deseo del moribundo que ya se va, es el último deseo que le quiere decir a su familia, ¿no? ¿Qué es lo que hace el moribundo cuando ya va a morir? Pues no tiene mucho tiempo para explicar muchas cosas, solo va a decir lo más importante antes de partir de esta tierra, ¿no? Oye, te encargo a tu madre, oye, te encargo a estos niños, te encargo a mi hijo, porque estoy a punto de partir. Bueno, Jesús estaba a punto de partir y nos encargó lo más importante que tenía. Antes de irse dijo: pero por favor, vayan y prediquen, vayan y testifiquen, lleven el mensaje. Como una persona que está a punto de dejar este mundo y tiene que dar el mensaje más importante. ¿Qué otra cosa el Señor nos deja ver sobre esta iglesia, además de abrirle las puertas? Dice: porque aunque tienes poca fuerza, en Apocalipsis 3:8, has guardado mi palabra. Dice: tienes poca fuerza. Es otra característica de esta iglesia. Seguramente era una iglesia pequeña, no era una iglesia de multitudes. Seguramente era una iglesia también donde los miembros no eran, o eran más bien de condición baja, ¿no? De baja condición social. Tal vez no estaba compuesta por gente rica o importante. Era una iglesia sencilla, hermanos. Ahora, pues por nuestros rumbos, generalmente las iglesias son así, hermanos. Somos iglesias pequeñas, somos iglesias de 30, 50, 40. Digo, las que yo comparto, yo no comparto en iglesias de más de 150 personas. Son pequeñas las iglesias generalmente. Y eso a veces se utiliza o se cree, pues se usa para menospreciarse a sí mismo. No, pues somos poquitos. No, pues esta iglesia no crece, ¿no? No, pues no hay recursos para hacer unas buenas despensas y repartir a los necesitados. O nosotros mismos, ¿no? Venimos apenas los que tienen que trasladarse en pecero, pues apenas si tienen para el pasaje. En algunas iglesias, pues ni siquiera van a veces los días domingos porque no les alcanza. Y yo he recibido muchísimos mensajes en muchas ocasiones: hermano, no voy a ir porque la verdad hoy no me alcanzó para el pasaje y tengo 3 hijos. Es una realidad. Pero a veces esa situación nos sirve para menospreciarnos, ¿no? Para andar con la cabeza baja. No, pues somos poquitos, no podemos, estamos enfermos, somos débiles, no somos una iglesia tan importante, y nos menospreciamos. Pero la verdad es que eso no debería desalentarnos, porque de hecho esas iglesias son las que Dios utiliza para glorificarse. Las iglesias de las sierras, cuántos milagros. Son las iglesias que padecen persecución, pero tú los ves y los saludas y están gozosos y están firmes y están llenos de confianza en Dios. Realmente esas son las iglesias que Dios bendice tanto, hermanos.
cuando esas iglesias, a pesar de su condición, siguen confiando en Dios. ¿No dice el Señor de lo vil y de los menospreciados? Él toma para avergonzar a los sabios y a los entendidos. ¿Qué eran los apóstoles? Pues eran unos galileos, hermanos, iletrados. ¿Qué eran los apóstoles? Pues eran personas casi gentiles, porque pues eran de Galilea, ¿verdad? O sea, Galilea por los judíos de Jerusalén era despreciada, pero de ahí los tomó y con ese grupo transformó el mundo. Quisiera que me acompañaran a 1 de Samuel 4, verso 6. Perdón, 14. 1 de Samuel 14, 6 dice así: dijo pues Jonatán a su paje de armas. Ven, estamos en 1 de Samuel 14, 6. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán estaba enfrente de los enemigos, los filisteos, y él no tuvo temor de enfrentarlos. Un hombre lleno de fe, hermanos. Solo él y su paje, y vencieron a un montón de enemigos. Nosotros podemos hacer muchísima bendición, aunque seamos poquitos. Y es que la bendición de Dios, hermanos, no solo es numérica, es muy importante, hermanos. No solo es numérica. Las iglesias de China son puros grupitos de 10 y de 15, pero es una iglesia que vive en avivamiento, hermanos. Vive en avivamiento, viven escondidos, viven en la clandestinidad, pero es una iglesia que está en avivamiento. Entonces no se trata, hermanos, de que si vemos una iglesia de 200 o de 500 y 1000, ahí está el avivamiento, hermanos. El avivamiento es donde el Espíritu Santo está obrando a través de sus hijos. Amén. Donde el amor de Dios está derramándose, donde el Espíritu Santo está obrando. Ese es el avivamiento. Entonces, aquí era solo Jonatán y su paje, e hicieron grandes cosas. Podemos ser poquitos, hermanos, pero poder bendecir a mucha gente a través del hospital, a la gente que nos conozca. Aprendamos entonces a confiar y a no menospreciarnos. La iglesia de Filadelfia era una iglesia con poca fuerza, hermanos, pero Jesús la alaba. ¡Qué privilegio, hermanos! Que seamos poquitos, pero que Dios diga: esa iglesia me complace, esa iglesia me bendice, esa iglesia me glorifica. Amén. Qué privilegio, ¿verdad? Pero una iglesia de 200, 300, 500 personas, donde no se le está permitiendo al Espíritu Santo obrar, donde el amor no está fluyendo, pues aunque sean muchos, como vamos a ver después la iglesia de la Odisea, ¿no? Que se cree que era una iglesia numérica, pero estaba siendo vomitada, era tibia, estaba a punto de ser desechada. Pues mejor ser una iglesia pequeña como Filadelfia, pero en la que Dios se agrada. Dice también aquí en Apocalipsis, en verso 8, dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué significa que ha guardado su palabra? Una iglesia obediente, una iglesia que obedece, que escucha su voz, que conoce cuál es su voluntad y que obedece. Es algo importantísimo, hermanos. Una iglesia que conoce la voz de Dios, conoce la voluntad de Dios, escucha su voz y la pone en práctica. Esa es una iglesia que ha guardado su palabra. Hoy en día, hermanos, hay muchísimas iglesias, miles de iglesias. Hoy en día hay cientos de predicadores, miles tal vez. En el internet está inundado de estudios, de predicaciones, de seminarios, de enseñanzas, de videoclips, de TikToks con mensajes de la palabra de Dios.
Hay convenciones, confraternidades, retiros espirituales, campamentos, hay literatura cristiana para echar para arriba. Pero la verdad es que si pudiéramos medir, hay poca obediencia. A veces los cristianos no conocen la voz de Dios, no conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Por eso estamos tan necesitados pues, de un concierto de música cristiana para que sienta como la fortaleza, ¿no? Porque no sabemos estar a solas con Dios para preguntarle cuál es su voluntad y ponerla en práctica. Tenemos que llenarnos de un mensaje extraordinario donde hay cientos de personas y entonces nos sintamos bien. No, hermanos. Esta iglesia conocía la voz de Dios y hacía su voluntad. Por eso Dios la veía, la miraba. Y seguramente la iglesia de China o los lugares donde están siendo perseguidos son iglesias así, que saben escuchar la voz de Dios y saben ponerla en práctica. Esa es la gran pregunta que podemos hoy plantearnos a nosotros mismos. ¿Conocemos la voz de Dios, hermanos? ¿Conocemos cuál es su voluntad y la ponemos en práctica? ¿La llevamos a cabo? Porque son dos cosas diferentes. Puede ser que Dios nos esté hablando y nos muestre su voluntad, pero también puede ser que no la estemos poniendo en práctica. Eso es una realidad. Y ahí es donde necesitamos la gracia de Dios. Señor, pues ayúdame a ponerla en práctica, porque ya entendí qué es lo que tengo que hacer, pero necesito ponerlo. Porque mi carne a veces no se quiere someter, no se quiere sujetar. Esa es la otra. A veces nuestra carne nos dice, no, pues vamos para allá, y el Espíritu nos dice, no, es para acá. Lo dice Gálatas, ¿no? Que la carne constantemente está en oposición contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Dios nos muestra lo que tenemos que hacer, pero a veces nuestra carne nos dice, no. Esa es una gran lucha. Vamos a ver Romanos 16, 19, por favor. Dice Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Los romanos, el apóstol Pablo los cataloga como personas obedientes al Evangelio, y pues yo creo que también es lo que nosotros debemos aprender, ¿verdad? La obediencia, como la iglesia de Filadelfia. Si no estamos dispuestos a obedecer, hermanos, Dios no nos va a dar más. Si no estamos dispuestos a obedecer a la voz de Dios cuando Él nos las muestre, no nos va a poder dar más. El Antiguo Testamento se nos habla de Abraham. Dios le dijo primero, sal de tu tierra y tu parentela, pero no le dijo a dónde iba a ir. Primero tenía que obedecer la primera instrucción, porque si no obedecía esa primera instrucción, Dios no le iba a dar, no le iba a conceder las siguientes instrucciones. Y a veces ese es el gran problema, ¿no? Queremos que Dios haga grandes cosas, pero no estamos obedeciendo la primera instrucción. Queremos que Dios obre el milagro, que Dios haga su obra, pero no estamos obedeciendo la primera cosa que nos está pidiendo. Dios no le dio un mapa a Abraham y le dijo, mira, de aquí vas a llegar acá, luego de aquí te regresas a Egipto, y luego regresas a Canaán, y aquí vas a tener un problema con Lot, y te vas a tener que venir para acá. Solo le dijo, sal de tu tierra. Y él obedeció, y esa es la fe, hermanos. Amén. Obedecer a las cosas que nos den, aunque no alcanzamos a ver el mapa completo, ¿verdad? Aunque no tenemos el itinerario de Dios, yo voy a obedecer lo que hoy me está diciendo Dios. Yo voy a poner en práctica lo que hoy Dios me está mostrando. Y así es, hermanos. Tal vez Dios tiene grandes cosas preparadas para nosotros, pero no nos las está mostrando, porque quiere que obedezcamos hoy a lo que Él nos está pidiendo. Entonces, la iglesia de Filadelfia era una iglesia que sabía guardar la palabra de Dios,
conocía su voluntad, conocía su palabra y la ponía en práctica. ¿Qué otra cosa vemos? En el verso 10 de Apocalipsis 3 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Otra situación de la iglesia es que era una iglesia que iba a tener persecución, que iba y que tuvo realmente muerte, martirio, arrestos, cárcel, que atravesó una fuerte prueba, una prueba de fuego. Era una iglesia que atravesó la prueba de fuego, la persecución. Y es una situación, hermanos, que también debemos tener presente. La prueba que vamos a tener o que hemos tenido es parte de lo que Dios permite en nuestras vidas para poder moldearnos, para poder purificarnos. Tal vez estamos atravesando luchas, pruebas. Tal vez Dios va a permitir que más adelante pasemos por el horno de fuego, tener que pasar por el desierto, momentos muy difíciles, hermanos. O tal vez ya nos pasamos, tal vez ya atravesamos esa prueba de fuego. Sin embargo, tenemos que pensar en dos cosas. Una es aprender a confiar en Dios en la prueba de fuego. Aprender a descansar en su fidelidad. Saber que Él no nos va a fallar, hermanos. Esa es una gran verdad que no podemos pasar por alto. Dios no nos va a fallar. Y eso es algo muy especial que Dios mira en el corazón de las personas. Porque hay mucha gente, de hecho todos los cristianos sufrimos, ¿verdad?, esta prueba. Pero en lo que Dios se agrada es en la fe en medio de la prueba. Esa es la gran diferencia, ¿no?, de la bendición de Dios. Todos podemos ser probados, pero no todos podemos enfrentarlas confiando en Dios. Y esta iglesia seguramente era una iglesia que, a pesar de la persecución, seguía creyendo en Dios, que no se dejó vencer, que no se dejó desalentar. Y hermanos, pues Dios es fiel con nosotros. No dejemos de confiar. Y si Él es fiel, pues nosotros podemos mantenernos firmes. Vamos a ver Hebreos 10:23, por favor. Hebreos 10:23 dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes. Cuando atravesamos pruebas, hermanos, creo que ya todos lo sabemos, Satanás no cesa de atacarnos, no cesa de oprimirnos, no cesa de decirnos: tú no puedes, tú no deberías estar en la iglesia, tú echas todo a perder, tú eres incapaz de seguir, tú eres débil, tú no eres cristiano, tú has fallado mucho a Dios, tú no vas a poder con esta enfermedad o con este problema, y nos desalienta continuamente, hermanos. Pero aquí el pasaje nos invita a mantenernos firmes. Número 1, porque Dios es fiel. Y número 2, porque también Él nos ayuda a mantenernos firmes, a ser fieles en medio de la prueba. Vamos a Apocalipsis nuevamente, 3, verso 9. ¿Qué más nos dice sobre esta iglesia? Era una iglesia entonces fiel, una iglesia obediente, una iglesia, a pesar de que eran pocos, permanecía fiel a Dios. Y luego dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es una iglesia que el Señor le dice que los va a vindicar, a reivindicar.
¿Por qué? Porque seguramente una iglesia pues pequeña, que tenía ataques de todo tipo, tenía enemigos, incluso en medio de la iglesia, porque aquí dice que había en medio de ellos judíos que se decían ser judíos, pero que realmente no amaban a Dios, aún en medio de esa iglesia. Pero dice que los iba a venir y los iba a poner a que se postraran, es decir, a que los reconocieran. En otras palabras, a que estos enemigos que no tenían temor, que no amaban a Dios, que estas personas pudieran darse cuenta que ellos realmente eran fieles. Aunque eran unos cristianos, la iglesia de Filadelfia, aunque eran atacados por estos enemigos, el Señor Jesús iba a manifestar su amor en ellos y sus enemigos iban a poder ver que ellos eran fieles a Dios. Algo así como lo que pasó con David. ¿Qué es lo que pasó con David? Él estuvo siendo perseguido, él estuvo siendo, tuvo que estar escondiéndose, ¿verdad? Por el rey Saúl. Saúl había dado un edicto en contra de David, que era un hombre perverso, y lo estuvieron persiguiendo por todos lados. Sin embargo, al final de la historia, el Señor vindicó a David. O sea, aunque el pueblo veía que él estaba escondiéndose y huyendo, que en un momento dado lo maltrataban, al final Dios le dio un lugar de honra, un lugar de honor. Amén. Y hermanos, en los problemas que a veces atravesamos, muchas veces nos sentimos desalentados, como lo hemos visto, pero al final del día Dios nos va a honrar. Al final del día Dios nos va a reivindicar, aunque a veces aparezcamos como los malos. Si somos fieles a Dios, si nos mantenemos firmes en la fe, al final del día Dios va a sacar a la luz todas las cosas y va a decir, este es como cuando Jesús, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Por eso el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué dice eso el Salmo? Precisamente por eso. No porque Dios se vaya a castigar a los enemigos del cristiano, ¿no? Muchas veces Dios ni los va a castigar, les va a seguir yendo bien. Pero lo que Dios va a hacer es, nos va a tender un banquete delante de aquellos que nos aborrecen. Y va a decir, yo estoy con esa persona. Yo respaldo las palabras de este hermano porque es mi hijo, porque me ha obedecido, porque es fiel. Eso es una gran verdad. Cuando estamos atravesando momentos duros, queremos nosotros hacer justicia con nuestras propias manos, ¿no? David tuvo a Saúl cuántas veces, ¿no? Para poder acabar con él, pero él no se lo permitió. Y a veces nos sentimos tentados nosotros también a hacer justicia, a vengarnos. Pero si somos temerosos de Dios y tenemos el amor de Dios en nuestra vida, decimos, yo no lo voy a hacer. Voy a dejar lugar a la justicia de Dios. Por eso el Señor dice en el Salmo, no aderezas mesa delante de mí. Aquí en Apocalipsis dice que va a traer a aquellos que no son judíos y hará que se postren y reconozcan que yo les amo. Entonces dejemos las cosas en las manos de Dios, hermanos. Dejemos que Dios haga justicia. No nos venguemos en nuestras propias, con nuestras propias fuerzas. Dejemos que Dios tome el control de la situación. Entonces era una iglesia fiel que Dios honró. Vamos a seguir viendo el verso 11, dice Apocalipsis 3:11, dice así, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia finalmente. Es un mensaje en el cual él le exhorta a cuidar esa conducta, ese comportamiento. Una iglesia que era fiel, que aunque era débil, no se menospreciaba. Una iglesia que obedecía a Dios. Bueno, Dios le dice, mantente así. Sigue así. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Si tú estás caminando con Dios, si estás siendo fiel,
si a pesar de tus luchas sigues confiando en Dios, si has aprendido a escuchar la voz de Dios y a obedecerlo, Dios nos dice así: retén lo que tienes, cuida esa forma de vida, mantente en esa misma condición, no permitas que nadie tome tu corona, no permitas que ninguna situación en este mundo te robe esa comunión con Dios, esa vida que has aprendido a tener con Dios. Es que como cristianos siempre vamos a estar atentados por el mundo, ¿no? Satanás va a intentar robarnos la comunión que tenemos con Dios. Satanás, el mundo, las tentaciones, el pecado, va a intentar arrebatarnos lo que hemos obtenido con Dios. Él va a querer quitarnos. Él vino a matar, hurtar y destruir, dice la palabra, ¿no? Por eso el mensaje aquí dice: reténlo. Es una palabra un tanto fuerte que nos habla como de aferrarse, ¿no? Aférrate a eso que tienes. No dejes que te lo quite el diablo. No dejes que el mundo te lo quite o los problemas. No bajemos la guardia. Sin embargo, es una realidad que a veces puede suceder. Dice la Escritura en Gálatas, ¿no? Le dice, el apóstol reprende a los Gálatas y le dice: ustedes empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. Ese es un riesgo, ¿no?, que podemos tener. Empezar bien, pero al final terminar perdiendo lo que Dios nos ha dado. Terminar en la carne. Entonces, retén lo que tienes. No dejes que el mundo te robe la presencia de Dios. No dejes que las personas te hagan perder la comunión con Dios. Retén lo que tienes para que nadie te robe, tome tu corona. ¿Cuáles son los resultados o la recompensa para esta iglesia según Apocalipsis 3? Verso 12 dice así: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice la primera línea que lo hará una columna. ¿Qué significa que lo va a hacer una columna? Una columna pues habla de un templo, ¿verdad? Una construcción. Y una columna, por definición, por naturaleza, es algo firme, es algo sólido, es algo estable. En otras palabras, si esta iglesia se mantiene y retiene lo que Dios le ha dado, van a poder ser una iglesia estable, sólida. Pero no solo aquí en el mundo, sino también en la eternidad, porque dice que pondrá el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Es decir, esta iglesia, si se mantiene así, va a pasar a ser una propiedad de Dios, porque allí Dios va a escribir su nombre. En esa columna Dios va a poner el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén. O sea, va a pasar a ser una iglesia que le pertenece a Dios. Y eso nos lleva a pensar, pues entonces hay iglesias que no le pertenecen a Dios. No lo sé, pero por lo menos podemos decir que una iglesia que le es fiel a Dios le pertenece a Él. Una iglesia que se mantiene y que persevera. Vamos a terminar con un texto en 1 de Samuel 2, verso 30. 1 de Samuel 2:30 dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice, yo honraré a los que me honran. Dios recompensa. Dios honra a los que le honran. Tenemos entonces esta promesa, hermanos. Apocalipsis es
nos deja esta promesa. Nos va a honrar si nosotros le honramos. Filadelfia, en conclusión o en resumen, fue una iglesia fiel, una iglesia que amaba, que honraba a Dios. Y como ellos honraban a Dios, Dios también se compromete a honrarlos a ellos, a hacerlos una columna sólida, una iglesia sólida, estable, que bendice, que ayuda, que levanta al necesitado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir o podemos hoy orar y decirle a Dios, Señor, pues hazme una iglesia como Filadelfia? Pequeña, ciertamente, no es tan poderosa a los ojos del mundo, pero tiene la presencia de Dios en medio de ella. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Cerramos nuestros ojos, vamos a estar de pie y no hay guitarra. Vamos a hacer una oración de Dios para terminar. Padre, en este momento queremos hoy darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos dejas ver a través de esta iglesia. Padre, pero también queremos pedirte que nos ayudes a serte fieles, Señor. Porque como Filadelfia a veces nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerza, Señor. Nos sentimos, Señor, frágiles ante el pecado, ante los problemas, ante las luchas, no solo dentro de la casa, sino fuera de la casa, Señor. A veces sentimos que ya no podemos seguir adelante, Señor, que no podemos dar un paso más, Señor, porque las fuerzas se nos han terminado. Pero hoy queremos venir delante de ti, queremos aprender a confiar, Señor. Hoy queremos, Señor, saber que tú eres fiel, Señor, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo. Ayúdanos a confiar en ti. Hoy te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestras luchas, nuestras situaciones, y te pedimos que tú nos levantes, Señor. Pero también queremos pedirte que nos enseñes a serte fieles como esa iglesia. Aprender a escuchar tu voz, Señor. Aprender a conocer tu voluntad, Señor. Y que nos des la valentía y el valor, Señor, de poner en práctica aquellas cosas, Señor, que tú nos muestras. Háblanos, Señor. Queremos tener oídos para oír, Señor, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Y hoy pongo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú puedas seguir hablándole a cada uno de ellos. Señor, yo sé que tú tienes planes y propósitos para cada uno de nosotros. Dios bendice a cada uno de los presentes. Por favor, sí. Llénanos de tu Espíritu Santo y de fe, Señor, para caminar contigo fielmente, Señor. Amén. Y aún, Señor, si estamos atravesando problemas, situaciones que nos confunden, Señor, en donde queremos nosotros, Dios, con nuestras propias fuerzas defendernos, que aprendamos a darle lugar a tu justicia, Señor, que tú vas a reivindicarnos en su momento. Padre, te lo pedimos, Señor, te damos muchas gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Damos el lugar a la hermana. Amén. Adelante.